Hoy en Ya corre la saeta intento responder a una pregunta que muchos aficionados se hacen. ¿Cuándo jugará el Real Madrid femenino su primer partido en el Estadio Santiago Bernabéu? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo de Ya corre la saeta. Hoy, como veis, vamos a aprovechar el parón de selecciones para hablar de un tema que me parece muy interesante, que es diferente, y es el de ¿cuándo jugará el Real Madrid femenino en el Estadio Santiago Bernabéu? Esta es una pregunta, es un debate incluso que desde realmente la creación del equipo femenino del Real se viene haciendo gente tanto dentro del Real Madrid como desde fuera. Y es clásica, ¿no? Y mucha gente conoce este argumento de que el Real Madrid femenino o el Real Madrid como club no apoya a su equipo femenino porque si no ya estaría jugando partidos en el Bernabéu. Esto lo conocemos todos, es un argumento que podría ser válido en cuanto a apoyo de un club hacia una sección, pero que me gustaría tratar porque hay factores muy importantes que influyen y entran en la ecuación, pero rara vez se habla de ellos, no sé si por desconocimiento o porque no se quiere ir al detalle y profundizar. Por ir al asunto, a la cuestión que queremos tratar, para mí hay dos factores muy importantes. Uno es el estado, la situación de la sección del equipo femenino en su momento de madurez. ¿Cuál es su momento de madurez actual, de tirón? Y un segundo, que es por el que vamos a empezar, que es el del factor obras. Y esto es fundamental cuando se lanza la pregunta sobre el primer partido del equipo femenino en el Bernabéu, si no se tiene en cuenta esto de lo que estamos hablando. Como sabéis, el Santiago Bernabéu lleva en obras desde hace ya más de 2 años y el ritmo de los trabajos que se desarrollan cada día y durante casi 24 horas hace muy difícil ya compatibilizar el que un equipo de fútbol profesional del nivel de Real Madrid juegue sus partidos como local en el Bernabéu. Esto es algo que en cuanto a logística, como podéis ver en los vídeos que os recomiendo de Edu del canal Fanático Real Madrid, donde hace un seguimiento extraordinario de las obras, como digo, este tema de la logística lo podéis ver en el día a día viendo el trasiego que implica tener una obra de máximo nivel funcionando y sobre todo cuando durante un día a la semana o incluso 2 si se juega partidos intersemanales o de Champions, las obras tienen que reducir el ritmo hasta parar y luego volver a reanudarse. Actualmente el Real Madrid, con el calendario que tiene y con la expectativa de que las obras terminen a final de este año, haría totalmente inviable que el equipo femenino jugase partidos en el Bernabéu. ¿Por qué? Porque si sumamos el parar obras que siempre se hace desde un día antes del partido, las obras ya se reducen al mínimo y hasta el día siguiente no se reanudan, esto supone que en lo que es una semana de partidos, si ya contamos los partidos del equipo masculino que se juegan en el Estadio Santiago Bernabéu, no puedes añadir un partido, por ejemplo, del equipo femenino sin quedarte con una semana en blanco, sin trabajos en el Santiago Bernabéu. Por tanto, mientras las obras se han estado desarrollando en el estadio, era inviable de manera literal que el equipo femenino jugase en el Bernabéu sin afectar al calendario de las obras. Aún así, las obras terminarán y las expectativas son que lo grande que queda por hacer se haga este verano, entre otras cosas, pues la mecanización completa del césped y la instalación del marcador 360 grados, por decir algo, pero la inauguración, lo más lógico es que sea a principios del mes de diciembre, coincidiendo con el aniversario, que como muchos sabréis, el aniversario del estreno del Santiago Bernabéu original en diciembre. Por tanto, a partir de ese momento, quizás podamos hablar de la posibilidad de ver algún partido del Real Madrid femenino en el campo. Ahora bien, aquí entra el segundo factor que para mí es igual de importante, que es el momento actual del equipo femenino y el tirón que genera.
¿A dónde voy? Venimos mucho tiempo hablando y yo, quien me haya leído en La Galerna o en Twitter, conoce mi idea y mi forma de ver el fútbol y el desarrollo de los equipos, que hay que hacer las cosas de manera progresiva. Y esto, aquí, de lo que estamos hablando aquí ahora mismo, es un punto en el que también pienso igual. ¿Por qué? Porque el equipo femenino, como sabéis los que estén desde el primer momento cuando era Club Deportivo Tacón, empezó jugando en el campo 11 de la ciudad deportiva. Y ya a partir de su segundo año se empezaba a hablar de que este equipo, para que empezase a tener tirón, debería pasar al estadio Alfredo Di Stéfano. Se hizo por primera vez con la primera ronda de clasificación para la Champions, para la UEFA Women's Champions League, y ya sí estamos en un momento, pero estamos a 2 años y medio después, en el que el estadio Alfredo Di Stéfano es el campo de juego oficial del Real Madrid femenino. ¿Qué ocurre? Que el estadio Alfredo Di Stéfano no es un campo de ciudad deportiva al uso como otro cualquiera, con una grada para 200, 300 aficionados. No, es un campo que actualmente tiene un aforo de 6.000 espectadores y, como los más expertos en el tema sabrán, el Alfredo Di Stéfano lo que está construido es en una primera fase, es decir, es un campo con idea de que, llegado el caso, pueda ampliarse hasta incluso más de 20.000 espectadores, un aforo de más de 20.000, que eso sería un campo de primer nivel con todo el derecho. Pero la realidad es que a día de hoy, a febrero de 2023, el Real Madrid femenino no llega a llenar el Di Stéfano, el aforo del Di Stéfano, por diferentes aspectos, porque todavía no ha terminado de enganchar, porque el equipo está en esa fase de crecimiento donde el aficionado del Real Madrid general no termina de decidirse por ir a los partidos. Entonces yo creo que lo lógico para el Real Madrid femenino y para el club, como creo que es la visión que el club tiene, es que se produzca un crecimiento hasta el punto de convertir el Di Stéfano en un campo en el que el aforo pues ronde, no te digo que todos los partidos sea lleno, pero sí los 4.000, 5.000 espectadores, y entonces pueda hablar de una base ya sólida de aficionados recurrentes que van al campo de manera continua. Hasta que eso ocurra, el jugar de manera continua en el nuevo Bernabéu, para mí tiene que quedar descartado totalmente, porque la lógica dice que hay que adaptarse a lo que mueve tu equipo. Entonces yo creo que de manera normal, ya digo, el Madrid femenino tiene mucho que explotar en el estadio Alfredo Di Stéfano, y creo que es lo que el club va a buscar, incluso teniendo en cuenta que su recinto, como digo, tendría capacidad de ampliación. En cualquier caso, lo que el Bernabéu y el nuevo Bernabéu puede venir muy bien, y creo que es lo que acabará sucediendo, como ya ocurre con otros equipos, es el uso del campo del primer equipo masculino como un elemento de marketing, de arrastre puntual. Es decir, entendemos que no es lo mismo jugar en Valdebebas que jugar en la Castellana. Aunque el Castilla va a verlo mucha gente, eso también hay que decirlo, es un punto que dejo ahí. Pero entendemos que como campaña de marketing, jugar en el Bernabéu de vez en cuando puede venirle muy bien al equipo femenino, puede servir como tirón para esa gente que no termina de decidirse y puntualmente ve que hay un partido en el Bernabéu y dice, venga, vale, vamos a ir. Y ese día, pues el campo sí que puede incluso llenarse o superar los 50.000 espectadores. Entonces, en esa idea de jugar partidos de forma puntual, no solo porque las jugadoras se merezcan un partido en el Bernabéu y que lo disfruten y que el aspecto deportivo sea importante, sino en cuanto a lo que rodea eso, sino a una estrategia para el crecimiento del equipo femenino, ahí es donde creo que el Real Madrid apunta. Y puestos a responder a esta pregunta, o a intentar responder, ¿cuándo jugará el Real Madrid femenino en el estadio Santiago Bernabéu? Yo voy a hacer una apuesta siguiendo un poco lógica. Y es, hasta ahora, como hemos visto y hemos comentado, el primer elemento que afectaba de forma directa es el de las obras. Yo entiendo que hasta diciembre, por esto que comentamos, porque aunque lo grande se termine de hacer en verano, se van a seguir haciendo muchos trabajos de manera interna de habilitación de espacios en el estadio, hasta diciembre no va a estar prácticamente operativo. Posiblemente incluso en diciembre no lo esté del todo, pero ya serán
remates lo que quede. Entonces yo creo que tendríamos que irnos a partir de diciembre, enero del año 2024, de la temporada 23-24. Y aquí, si todo sigue la lógica, como comentamos, creo que si el Real Madrid femenino, por supuesto ahora, termina de confirmar su clasificación para la Liga de Campeones como segundo. Esto supondría jugar una única ronda de clasificación para la fase de grupos de Champions y viendo coeficientes y viendo estos últimos años, podríamos pensar que si no tienes un grupo muy mala suerte con un grupo de la muerte, podrías quedar como segundo clasificado, como ocurrió el año pasado, la temporada anterior. ¿Qué supondría esto? Que tendrías ya una eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Women's Champions League a disputar a partidos de ida y vuelta. Y sí que creo que aquí, hablando de fechas, febrero, marzo, unas semanas de esas, y el calendario se mantiene igual, el nuevo Bernabéu, ya estaría operativo y creo que sería el buen momento en cuanto a calendario y en cuanto a todos estos factores que confluirían para que el Real Madrid se decidiese a que su equipo femenino jugase su primer partido de su historia en el Bernabéu ya renovado. Entonces, esa es mi apuesta. No sé cómo la veis, no sé si me interesa este tema así un poco diferente sobre el equipo femenino. A mí me interesa mucho el tema de infraestructura, pero creo que es muy importante sobre el crecimiento del club y lo que supone. Y como se habla mucho alrededor de esto y a veces se tergiversa, creo que era importante hacer un vídeo como este. Entonces, lo dicho, esa es mi apuesta. Dejadme por aquí si estáis de acuerdo conmigo, si no, cómo veis el tema, y seguiremos intentando hacer vídeos de este tipo durante el parón. Un saludo.